Bien, señores, está con nosotros el doctor Eddie Olivares, es miembro de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía. Y vamos a entrar en materia de inmediato, porque él tiene ya un buen tiempo aquí con nosotros, magistrado Eddie Olivares, sobre la polémica que ahora se ha apagado un poco con el caso de Brecht, pero la polémica de la semana pasada de la Junta Central Electoral, por una parte ejerciendo unas potestades regulatorias en una resolución que adoptó en junio, pero aparece de repente una resolución de mayo en la que esa Junta explica por qué no tiene las potestades regulatorias que luego usó en junio. Y usted, yo sé que ha pensado distinto porque en varias oportunidades ha apelado a la facultad regulatoria de la Junta, pero siempre, lamentablemente, perdió en el Pleno, porque el Pleno siempre pensó mayoritariamente que esas facultades regulatorias no existían. ¿Qué piensa usted ahora? Julio, disculpe, magistrado, algo así como la manera moderna de hacer preguntas. Desahógese. Desahógese. Gracias por la invitación, contentísimo de estar aquí entre amigos, hermanos muy queridos, y cuando vengo aquí me siento sumamente contento. Gracias. Lo que en verdad casi siempre que nosotros planteamos que se aplicara la facultad reglamentaria constitucional de la Junta, sobre todo a partir de la reforma del 2010, que convirtió a la Junta Central Electoral en un verdadero poder electoral, uno de los órganos con más poder de América Latina y del mundo es la Junta Central Electoral. Entonces nunca se hizo uso de esa facultad y nosotros lo planteamos siempre. No es que Anibelca que se entendía o que alguno de los miembros entendía que no tenía ese poder, sino que habían planteado que lo correcto, lo preferible era esperar a que se aprobara la ley de partidos y se hiciera la reforma de la ley electoral para entonces aplicarlo. Pero sí ellos estaban conscientes. Y también por lo que establece la misma Constitución, sí, artículo 74, párrafo 2, que solo por ley pueden regularse los derechos fundamentales. No, pero no aplica en este caso porque la ley lo establece. La ley electoral 275/97 contempla todo lo relativo a los procesos electorales y, contrario a lo que mucha gente cree, hay gente que cree aquí que los partidos no tienen reglas, no hay normas, y no es así. La ley electoral 275/97 tiene 52 artículos dedicados a los partidos políticos. El proyecto, los proyectos de ley que se están sometiendo tienen 82, son 30 artículos más. Ayer decía alguien, si nosotros, por ejemplo, nos hubiésemos concentrado en la ley electoral, la 275/97, la dejábamos así, no hacíamos una ley de partidos, simplemente con actualizar esos 52 artículos, ¿ya? Y aprobábamos la reforma de la ley electoral 275/97, porque ahí está todo. Entonces, si ahí está todo, ¿por qué está la sensación de que no hay regla, de que no hay orden? Lo que pasa es, yo le decía, yo decía ayer, si el propósito es dejar todo como está, por ejemplo, que los partidos escojan su forma de elegir con encuestas, como ha ocurrido, encuestas que no hacen, que la utilizan para descartar dirigentes, y le presentan una encuesta, la encuesta da que tú solamente tienes 10, pero hay 10 para descartarte, para meter a uno que sin tener ni siquiera lo que tiene ese candidato, es el que tiene los recursos, el dinero, y entonces colocan a esa persona, o por un compromiso con alguien, o un compromiso de las élites. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que haya primarias obligatorias, y ya la primaria sí es una garantía de que se va a respetar la democracia interna, primaria como sea, abierta, cerrada, semicerrada, como tú quieras, pero primaria. Entonces, esa es la garantía. Si tú no vas a hacer eso, mejor deja la ley electoral 275/97, que establece lo mismo, que la Junta puede supervisar si quiere, que los partidos pueden hacer la escogencia de sus candidatos de la manera que ellos consideren. Entonces,
ley de partidos no estaría aportándole absolutamente nada al proceso, o le aportaría muy poco. Terminaría aplicándose aquí el criterio de Lampedusa, del gato pardo, cambiar algo para que no cambie nada. Entonces aquí hay gente que tiene un concepto minimalista de la intervención del Estado en los partidos políticos, y sin embargo no es así. Eso cambió. Eso cambió. ¿Por qué? Porque el 216 de la Constitución de la República constitucionalizó. Hay que entender aquí que a partir del 10 se produjo la reforma política más profunda en relación con los partidos políticos. Se constitucionalizó la democracia interna por primera vez, y se constitucionalizó otro tema que mucha gente no ha querido ver: la transparencia con que deben funcionar los partidos políticos. Doctor. Y a eso hay que darle concreción, y para darle concreción tiene que ser mediante una ley. Pero, doctor, a pesar de eso se dieron una serie de eventos que llamaron la atención. Es decir, a pesar de esas reformas que usted plantea del 10, se dio el escenario en que una mayoría fue expulsada de uno de los partidos del sistema. Una mayoría evidente, incluso, del candidato que sacó casi más del 40%, 48%, fue expulsado con todo su grupo de un partido, es decir, a pesar de esa reforma. El otro elemento es, la Constitución recoge el tema de constitucionalización de los partidos, pero lo limita a las capacidades de la ley, que es la 175-13, la 275-97, ¿verdad? Sí. Que usted está planteando. 275-97, que limita las capacidades de la Junta, es decir, el dominio, no las capacidades, porque las intervenciones voluntarias la plantea a partir de que lo soliciten los partidos, de revisar sus procesos, pero lo limita al tiempo de la proclama. Es decir, no le da capacidades más allá de la proclama para que se apliquen esas resoluciones que se requería, y que incluso la Junta misma admitió que no tenía capacidad en principio, y luego emitió un documento contradiciéndose. Sí. Yo quiero, a propósito de lo primero que señalaba, para entrar a responder lo que tanto Julio como Oli pregunta. Mira, hay que recordar siempre que del 2010 al 18 son 8 años, y hace 8 años que el Congreso Nacional de la República ha incumplido con su obligación de hacer una ley de partidos para darle concreción al mandato del artículo 216, que no hubiese ocurrido eso que pasó, que tú señalabas en el PRD. Y por el otro lado, la reforma a la ley electoral 275-97, que debió haberse hecho en el mismo año 2010, para darle cumplimiento a la Constitución que se aprobó. ¿Para qué tú apruebas una Constitución si después tú no la vas a aplicar? No tiene ningún sentido. Entonces, es lo otro. Mira lo que pasa. Esta resolución de la Junta es una resolución fundamentada en la Constitución, que le da ese poder. El artículo 212. ¿Cuál de las dos? Porque las dos, como son contradictorias, una dice una cosa y usted está refiriendo a cuál. ¿Cuál es la pegada a la justicia? ¿La que se hizo frente a Alianza País? ¿O a la ley? A la ley y a la Constitución. Primero voy al marco y después voy a la particularidad de esa resolución de la Junta. Entonces, ¿qué ocurre? La Constitución de la República le da potestad a la Junta Central Electoral para regular lo que tiene que ver con los tiempos de las campañas. Está establecido en el párrafo 4 del artículo 212 de una manera clara, que no hay ni siquiera que interpretarla. Entonces, en función de eso y de lo que establece, combinado con la propia ley electoral 275-97, que es la que establece lo relativo a la campaña electoral, a los procesos. Y hay que aclarar, antes de entrar a ese detalle, los procesos electorales no se desarrollan a partir del momento en el que la Junta Central Electoral hace la proclama, porque la proclama la Junta puede hacerla 90 días antes de las elecciones, del día de las elecciones. El requisito es que no puede ser menos de 90 días antes de las elecciones.
Ahora, la Junta lo puede hacer 2 años antes. La Junta puede hacer una proclama 2 años antes y decir, se inicia la campaña 2 años antes. Pero debe hacerla para validar el documento. ¿Qué ocurre? Que no puede hacerla más de 90 días antes. No puede ser 89 días antes. Tiene que ser 90 días antes como mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Junta generalmente lo ha hecho entre 120 y 105 días, la proclama. Antes de que eso ocurra, los partidos realizan su actividad más importante, que es la función principal de los partidos políticos, que es la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular. Esa es la función principal de un partido político, para presentársela al cuerpo electoral, a la sociedad, presentarle esa candidatura. Entonces, eso se hace, un partido lo puede hacer 1 año antes, 2 años antes, y forma parte del proceso electoral. Por lo tanto, en todo ese proceso, desde el día después de la juramentación del presidente, usted tenía que ver orientado la resolución que se hizo a unanimidad, la que se le envió a Alianza País. Se inicia ese proceso. ¿Por qué? Porque la Junta tiene que regular esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Hay candidatos ya. Me parece que Elías Wessing es el candidato ya del PQDC. Y estamos a ¿cuántos años? Ya a 2 años. Pero el hecho que él se haya adelantado. ¿Qué ocurre? Que la Junta... Es que la ley tiene en sí, la 275-97, tiene una limitación en la intervención de la Junta en el papel y los procesos internos de los partidos, a que el partido lo solicite y el Pleno lo entienda conveniente. No, eso es otra cosa, eso es la interna. Sí, pero le estoy diciendo, por ejemplo, para la elección de candidatos. La resolución de la Junta no tiene que ver con eso. La resolución de la Junta lo que te ha dicho es que tú, eso ya se ha repetido mucho, yo creo que no vale la pena ni siquiera yo repetirlo. Regulación de campaña en espacios públicos, para sintetizarlo. Utilización de altoparlantes de ruido para promover caravaneo, peinador, las vallas que siguen ahí de todos los candidatos, de precandidatura o de potenciales precandidatos, porque por ejemplo en el PLD usted no es precandidato hasta que usted no el comité central no ha autorizado, no lo valida, potenciales candidatos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido sí tiene la potestad, la decisión de la Junta es una decisión correcta. La respuesta que le dieron a Alianza País fue en un contexto distinto. Es el planteamiento de un partido y la Junta le responde, bueno, nosotros vamos a determinar el momento. Y lo determinaron, lo hicieron. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando ellos percibieron que ciertamente se empezaba a violentar, y que era ya con las actividades, los mítines públicos, caravanas públicas, todo ese tipo vallas, las propagandas, vallas en las calles, que también. Entonces, eso, ¿quién tiene la potestad para reglamentar eso? La Junta Central Electoral. Además hay otra cosa, en relación con los partidos, vamos a ver la interna, para que en el PLD está prohibido en los estatutos hacer campaña antes de que el partido haya declarado la apertura. En el PRM el plazo es de 6 meses antes de que se anuncie la apertura de la precampaña. En el PRD siempre se prohibió hasta tanto se proclamara el inicio de la precampaña, y así ocurre en todos los partidos. Todos los precandidatos y los que han salido son del PLD, porque del PRM no ha salido nadie a hacer campaña. Nadie ha colocado una valla, nadie ha hecho una caravana, nadie ha hecho un meeting en el PRM. Entonces, en este caso es el PLD. Entonces, en el PLD, los estatutos del PLD prohíben hacer esas actividades al margen de que hayan programado. Señor Olivares, partiendo de lo que usted dice, ¿qué necesitamos? Si aplicamos la 275, si aplicamos esa norma, ¿realmente necesitamos otra? O por el momento, partiendo hasta de la realidad de República Dominicana, para uno no ponerse a soñar, con la aplicación de la 275 tendríamos un proceso electoral partidario
más llevadero, más real? Sí, sí. Interesantísima esa pregunta, Nivelka. Mira, la ley 275/97 es una buena ley. Es una ley redactada desde el punto de vista de la técnica legislativa mala. Nosotros relajábamos siempre en el Pleno que vivíamos descubriendo una cosa nueva. 10 años y siempre descubríamos algo en la ley. Entonces, ¿por qué? Porque es un diseño que te lanza de un lugar a otro trampa, y tú tienes que... Sí, porque fue hecha así. Los partidos las preparan con el propósito, el que tiene el control del Congreso, de generar ese tipo de situaciones. Es decir, que sea ambigua. Sí. Es decir, es muy general. Pero deliberadamente ambigua. Por eso yo insistí siempre en la facultad de reglamentación de la Junta. Ahora, el Pleno te dice, bueno, yo no me voy a meter en eso. Como en las elecciones del 8, yo insistí en que el Pleno hiciera un reglamento para que en el PLD, que era donde había problema, en el PRD no había problema, porque el candidato era Miguel Vargas, ahí no había discusión. Ahora en el PLD había problema porque Danilo Medina se iba a enfrentar al presidente Leonel Fernández. Entonces yo planteé, vamos a hacer un reglamento, lo sometí, para evitar que aplasten con los recursos del Estado, como ocurrió a Danilo Medina, no porque fuera amigo ni por nada, sino desde el punto de vista de lo correcto, lo justo, para lo que debe estar un órgano electoral. Eso se rechazó y no se metió la Junta porque no quería meterse en ese problema. Entonces se generó la situación. En el PRD fue peor, porque en el PRD decidieron que no se iba a meter lo del PRD, que se mataran, que se destruyeran. Entonces la ley es y buena. Terminó el PRD como terminó. Entonces, ¿a quién le conviene que los partidos se destruyan? A nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Dando la respuesta. Con esa ley, si hay una Junta Central Electoral decidida, comprometida con garantizar el cumplimiento de un mandato de la Constitución del 10, el artículo 211, que las elecciones sean libres, usted dirá, bueno, son libres. No siempre son libres, porque la libertad no implica solamente tú poder caminar, ir a votar, ni nada de eso. No son libres, pero eso no tomaría un tiempo ni equitativas. Libre, objetiva, que es un elemento muy importante. Transparentes, son transparentes. Y el elemento fundamental de los procesos electorales en la República Dominicana, equitativas, la equidad. Ahora, la equidad, que es el principal problema que se genera con el uso de los recursos del Estado, con una serie de factores, se puede controlar con la ley electoral 275/97, si se aplica. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos, Pablo y Abril. Sí.